Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo. Yo soy parte del equipo de Cultura Digital de la Fundación. Y quería daros la bienvenida y las gracias por acudir hoy a una sesión más de este ciclo en el que estamos trabajando junto a The Aspen Institute sobre tecnología y sociedad. Esta es nuestra tercera sesión del ciclo y lo que estamos viendo en cada una de las sesiones es intentando comprender los cambios fundamentales que está experimentando la sociedad a raíz de la disrupción tecnológica. La primera sesión que tuvimos del ciclo con Ryan Avent, que es editor de The Economist, vimos un poco todos los cambios que tenían que ver con el futuro del trabajo, ¿no? Con el mercado laboral, algo que la tecnología está cambiando de forma muy, muy intensa. El segundo evento que tuvimos con Darío Gil, español de Murcia y vicepresidente de Ciencia y Tecnología de IBM, el español que más alto está en IBM, con él estuvimos hablando sobre la inteligencia artificial, un campo que también pues va a implicar muchísimos cambios y muchísimos dilemas éticos y de todo tipo en la sociedad, y de la computación cuántica. Y hoy estamos aquí con nuestra invitada, con Connie Jewell, para hablar de educación, algo que la verdad que a Fundación nos pilla un poco más de cerca, pero que también es un tema que va a cambiar de manera muy, muy radical de cara al futuro. Yo quería agradecerle a Connie su presencia aquí, darle las gracias por su charla, que creo que os va a interesar muchísimo. Ahora daré la palabra a David Blázquez de Aspen para que os hable un poco más de ella. Y nada más, esperar que disfrutéis de la charla. Habrá una breve ponencia de Connie y luego una conversación con María Zavala, a quien también quiero darle las gracias en nombre de Fundación y de Aspen por ayudarnos a moderar el evento. Y luego habrá también un espacio para vuestras preguntas si queréis hacerlas. Nada más, finalmente también agradecer a Aspen nuevamente haber confiado en nosotros para colaborar en este proyecto. La verdad es que estamos encantados, es súper fácil trabajar con ellos y además es muy enriquecedor, y espero que este feeling, ¿no?, se transmita también a los contenidos que vosotros vais a ver aquí y a vuestra sensación. Muchas gracias, os dejo con David. Gracias, Pablo, y gracias a todos por asistir hoy a esta conferencia. Mi nombre es David Blázquez, soy director de programas de Aspen Institute España, y Pablo, como en todas las sesiones, ha dicho todo lo que tenía que decir muy bien, así que mi tiempo va a ser muy reducido. Sencillamente, insisto, agradeceros que estéis aquí, invitaros, si no sois repetidores, a que sigáis en Internet y en las redes sociales el trabajo que estamos haciendo con este ciclo y el impacto de la tecnología y los cambios tecnológicos en los diferentes aspectos de la vida. Hemos tratado, ya lo ha dicho Pablo, inteligencia artificial, el futuro del trabajo. Hoy hablaremos sobre educación. El 19 de junio también, lo dirá después María, tendremos otra sesión con Eli Pariser sobre, cómo Internet define nuestro espectro mental y nuestros intereses a través de los instrumentos de búsqueda, de Google y de otros. Como veis, todos temas fascinantes. No me alargo mucho más. Vamos a dar espacio ahora a quien realmente lo necesita aquí, que es Connie. Ella lleva años trabajando, imagino que habéis podido leer su biografía, pero lleva años trabajando en el mundo de la educación y especialmente en cómo la tecnología y los cambios tecnológicos impactan la forma en la que aprendemos, el aprendizaje. Muchos años en la MacArthur Foundation, gestionando un presupuesto que a los españoles nos parece estratosférico dedicado a temas de educación, lo cual yo creo que nos debería hacer pensar mucho. Y en estos últimos tiempos liderando una iniciativa de la que espero que nos hable, que se llama Collective Shift, en la que trabaja con escuelas, con empresas, con ciudades, con comunidades, implementando formas novedosas de aprendizaje de los jóvenes. Entonces nos contará eso y mucho más. Y nada más, Connie, tienes la palabra. Thank you.
Good evening. Thank you, David. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, David y Pablo. Es increíble estar con vosotros, estar aquí con vosotros, con Aspen y con la Fundación Telefónica. Estoy encantado de poder estar con vosotros esta tarde, de poder hablar de cosas que son extraordinarias para mí, que están muy cerca de mi corazón, que son la educación y el futuro de la educación. Yo llevo muchos años trabajando en el mundo de la educación, de hecho toda mi vida adulta, y me han dicho que en los últimos 5 años realmente hemos estado tratando de cambiar y de mejorar cómo es la educación y cómo se la impartimos a los jóvenes. Y lo que yo empecé a hacer, o lo que me sorprendió, es cómo ese trabajo era mejorar cómo funciona nuestro sistema actual. Hace 5 años la naturaleza del mundo cambió por completo, una conversación cambió por completo. Cuando empezamos, hacíamos preguntas del tipo: ¿cómo puedo hacer que mis enseñanzas involucren o lleguen más a los clientes? ¿Cómo puedo organizar mejor a mi clase? ¿Cómo puedo hacer que mi colegio sea más eficiente? ¿Cómo podemos crear un plan de estudios nacional para que todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje? Y hacíamos estas preguntas porque el resultado de la educación era muy claro, el objetivo era muy claro. La palabra educación en todo el mundo, una de las funciones primarias que tenía siempre era asegurarnos de que estamos produciendo ciudadanos productivos, que preparábamos a nuestros hijos para un futuro productivo. Los colegios, con los padres, siempre estábamos intentando conseguir que la gente joven, que nuestros hijos crecieran y fueran adultos productivos y eficientes y que pudieran participar en nuestra economía para asegurarse de que los países tuvieran un crecimiento y productivo. Y no ha sido tan difícil desde un punto de vista histórico el ser capaces de trazar un mapa, digamos, de qué es lo que necesitaba nuestra economía y nuestra fuerza laboral para entender cuáles eran las competencias que requerían para tener éxito en ese mundo y luego impartir eso en los colegios. Hace 200 años estaba muy claro, nuestras economías eran básicamente agrícolas y nosotros sabíamos que en las escuelas tenían que aprender a leer y a escribir y hacer algunos cálculos matemáticos. Y luego tuvimos la siguiente revolución industrial y pasamos de la agricultura a las fábricas. Y todavía necesitábamos asegurarnos de que nuestros hijos hicieran cálculos matemáticos, leyeran y escribieran, pero también algunas otras disciplinas nuevas que nosotros necesitamos en nuestras fábricas. Tenían que tener unos ciertos comportamientos, el ser puntuales, llegar a la hora, seguir las órdenes que se les daban para trabajar en las fábricas, y de hecho empezaron a tener aspecto los colegios de fábricas también, ya fuera aquí en Estados Unidos o en cualquier otro sitio del mundo. Esto es una clase en China. Nosotros organizamos nuestras escuelas y nuestros colegios para que fueran muy eficientes, para que pudiéramos tener a miles de niños a la puerta a una cierta hora, que aprendieran una cierta de cosas y que luego una cierta cantidad de cosas y luego salieran y estuvieran preparados para este mundo de producción en serie y economías de producción masiva. Pero ahora damos para adelante en la historia y estamos en el siglo XXI y todo ha cambiado. Y tengo que preguntar, ¿qué demonios ha ocurrido en el mundo laboral? Nosotros como educadores lo que nos dicen es que todo está cambiando, la tecnología está embebida, digamos, permea absolutamente todo lo que hacemos. Las Naciones Unidas publicaron un informe recientemente que decía que en 20 años la mitad de los puestos de trabajo del mundo habrían desaparecido. 2.000 millones de puestos de trabajo habrían desaparecido. Al mismo tiempo, los economistas estaban haciendo sondeos entre los empleadores del mundo y decían que el 40% decían que tenían puestos para los que no podían encontrar a trabajadores cualificados para ese puesto concreto. Lo llamamos el gap, la brecha profesional.
Y vemos que también están gastando las empresas y gastando dinero en formar a sus trabajadores mucho más de lo que gastan las universidades hoy en día. Y eso es un indicador de que algo no está funcionando bien. Y eso es más difícil incluso para la gente joven. Sé que aquí en España tenéis una tasa de desempleo juvenil que llega hasta el 50%. Y eso pone en riesgo la independencia de nuestros jóvenes. Y como consecuencia, como los trabajos cambian tan rápidamente en el siglo XXI, esa desconexión del empleo significa que lo vamos a tener muy difícil. Vamos a tener muy difícil el ponernos al día, el seguir el ritmo al que evoluciona la sociedad. Así que tenemos un riesgo de desempleo enorme. Y luego, como educadores, nosotros decimos, vale, me habéis dicho que los trabajos están cambiando muy rápidamente, me habéis dicho que el sector del empleo y que el crecimiento depende de que nuestros niños tengan las competencias y las habilidades adecuadas. Así que, ¿cuáles son las que necesitáis? ¿Qué competencias y habilidades necesitáis? ¿Qué trabajos va a haber en el futuro para que yo como educador pueda ayudar a preparar a esa gente? ¿Sabéis cuál es la respuesta que todo el mundo da? Pues no lo sabemos. Es lo que te dicen, no sabemos cuáles son los trabajos del futuro. Para los educadores eso nos deja sintiéndonos como si estuviéramos persiguiendo nuestra propia cola. No sabemos muy bien. Es la primera vez en la historia de la educación en que nos piden que preparemos a gente para un futuro desconocido. Es realmente un dilema. Así que lo que eso ha significado para mí como educadora, es decir, vale más que empiece a pensar y a intentar entender esta tecnología, al menos de una forma general, cómo eso va a repercutir en el futuro de los niños a los que yo estoy intentando preparar. Así que lo que yo he hecho como educadora es empezar a pasar tiempo leyendo, escuchando y reuniéndome con algunos de los mejores tecnólogos del mundo, ya sea John Musk, Isla Burns o de China, Zuckerberg o quien sea. Tenemos que empezar como educadores a abalanzarnos sobre lo que está ocurriendo para intentar anticiparnos, tener una idea un poquito mejor de cómo podemos, de qué es lo que va a pasar y de cómo preparar a los jóvenes. Así que uno de los tecnólogos que más me ha ayudado es Kevin Kelly, es el fundador de Loya, y él sugiere que empecemos a pensar en la tecnología y en los futuros patrones de la tecnología, porque queremos preparar a los jóvenes para unos patrones muy amplios de conocimiento. Pensemos en ello como la lluvia. Por un lado, si pensamos en un aguacero, no sabemos muy bien en qué dirección va a evolucionar, pero sabemos que la lluvia, sabemos cómo es y qué es lo que va a ocurrir. Pues la tecnología es un poco parecida. Hay algunas innovaciones tecnológicas que son totalmente inevitables y hay algunas que no lo son tanto. Así que, por un lado, Internet es inevitable, evidentemente. Twitter, bueno, no tanto, no tenía por qué ocurrir, ¿no? El teléfono móvil, inevitable. El iPhone, quizá no tanto. Poner los datos en una nube es inevitable. Los servicios web de Amazon, pues quizá no fueran tan predecibles. Así que eso plantea una pregunta, que es: ¿cuál va a ser la siguiente gran innovación que se va a producir? ¿Cuál va a ser la siguiente gran innovación que va a tener un impacto enorme en nuestros hijos y en los trabajos para los que los vamos a tener que preparar? Lo que resulta es que esa innovación ya está aquí, en cierto modo. Es la inteligencia artificial. Así que para los educadores, lo que eso ha significado para mí es, vale, lo he entendido. Lo siguiente que va a ocurrir, la gran revolución, va a tener que ver con la inteligencia artificial. Lo he oído a muchos tecnólogos, pero no sé si sabemos muy bien qué es la inteligencia artificial. Así que vamos a intentar averiguar un poco mejor qué es lo que es. En su centro tenemos dos desafíos fundamentales para entender la inteligencia artificial. El primero es que esto es propiedad de la ciencia ficción. La inteligencia artificial no es que vayamos a estar repletos de robots por todas partes que van a dirigir el mundo. No, yo no creo que eso sea inevitable. Lo que la inteligencia artificial es una tecnología que nos hace más inteligentes a nosotros. Así que ya estamos, en verdad, ciertamente involucrados con ello. Google es, en cierto modo, una inteligencia artificial. Es un banco de memoria enorme. Yo lo llamo mi tercer cerebro.
El GPS, Netflix, por ejemplo, todos utilizan inteligencia artificial. El GPS nos ayuda a saber a dónde vamos a ir y ayudarnos y conoce nuestros patrones. Las calculadoras. ¿Quién usa calculadoras aquí? Las calculadoras son inteligencia artificial también. Así que cuando empezamos a darnos cuenta de qué es la inteligencia artificial, el otro problema que se nos presenta es que quizá no siempre estamos seguros de qué es la inteligencia, ya no artificial, sino inteligencia. Cuando pensamos en la inteligencia, nosotros pensamos que es un solo continuum, ¿no? Un único. Unos tienen más, otros tienen más, se puede mejorar un poquito. Einstein tenía muchísima. Hace 30 años, un psicólogo, Paul Gardner, postuló que tenemos múltiples tipos de inteligencia, que no es solamente un continuum, una línea continua, sino que tenemos verbal, matemática, cinestésica, etcétera, etcétera. 30 años más tarde tenemos toda esta tecnología que estudia el cerebro y resulta que era verdad lo que él decía. La inteligencia es mucho más una sinfonía que otra cosa. Una sinfonía está hecha de miles de notas individuales que se tocan y que luego se imbrican de una manera muy concreta. Va poquito a poco descifrando nuestro cerebro qué son esas notas a través de miles y miles y miles de datos, a través de la repetición y vamos sabiendo nota por nota y empezamos a crear como si dijéramos distintas capas, y una vez que ya se ha conseguido hacer, se mete dentro de algo y para ayudarnos, como un coche, por ejemplo. Eso es básicamente la inteligencia artificial. Como educadores, yo sigo intentando entender, vale, eso sí lo comprendo, pero ¿cómo va a repercutir en los niños a los que estoy formando? Vamos a volver a la última revolución industrial. ¿Cuál fue? ¿En qué fue buena la última revolución industrial? Por ejemplo, si pensamos en la máquina de vapor o en la electricidad. Pensamos en los combustibles fósiles. La última revolución industrial, básicamente, lo que hizo fue que los trabajos manuales fueran más sencillos. Nosotros encontramos como humanos la forma de sacar partido de la electricidad. Si queríamos ir de Barcelona a Madrid, no teníamos que caminar ya. Podíamos conducir o podíamos volar. O podíamos utilizar una máquina de vapor para transportar un montón de recursos de un sitio a otro. Podemos utilizar un dedo para darle a un botón y que aparezca la electricidad y aparezca la luz. Fuimos capaces como humanos de utilizar eso, y ahora llevamos a cabo tareas que lo que básicamente hacemos es gestionar de una forma eficiente la energía, la electricidad. ¿En qué va a ser buena la inteligencia artificial? Pensando de la misma manera. Pues yo creo que va a ser en eficiencia, en cierto modo, y en producción. Así que la inteligencia artificial, a medida que vayamos entrando en ella, vamos a entrar a una masiva tercera revolución industrial en cómo trabajamos. La inteligencia artificial va a coger todos los trabajos, las tareas que tienen que ver con eficiencia y con repetición, y por un lado nos las va a mejorar. Evidentemente es bueno, porque no quiero que nadie quiera estar haciendo labores repetitivas cuando podemos dejárselas a una máquina, pero evidentemente por otro lado decimos, estos son un montón de trabajos que vamos a perder. ¿Cómo podemos plantearnos esto desde un punto de vista positivo? Si pensamos en el coche, por ejemplo, segunda revolución industrial, fuimos del caballo a 250 caballos de vapor. Y la siguiente revolución vamos a pasar de 250 caballos de vapor a 250 caballos de vapor más 250 mentes. Vamos a ser mucho más inteligentes. No vamos a tener que gestionar la eficiencia porque se va a gestionar sola. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y esto nos lleva a las siguientes dos preguntas que creo que nosotros como educadores tenemos que responder, sin duda alguna. La primera es, ¿cómo trabajamos con la eficiencia? ¿Cuáles son las tareas, cuáles son los trabajos que están relacionadas con la eficiencia? Porque si hemos trabajado para ver cómo trabajamos con la energía, ahora tenemos que hacernos una idea de cómo trabajamos con la eficiencia. Y lo segundo es, nosotros como humanos, ¿en qué somos buenos realmente? Hemos dedicado los últimos 100 años a gestionar muy bien la eficiencia para hacer las cosas mejor. Ahora, ¿en qué somos buenos de verdad?
somos muy buenos en el fracaso. En el fracaso, pensadlo. El fracaso nosotros es algo que lo hacemos muy bien, y el fracaso es muy ineficiente en realidad. ¿La ciencia qué es? La ciencia requiere muchos fracasos. ¿Qué es la innovación? La innovación también requiere enormes cantidades de fracasos. Evidentemente decimos que hay que fallar pronto, fallar rápido y fallar de forma barata. Las relaciones también. ¿Quién no ha tenido un fracaso en una relación? Estas son las cosas que nosotros como humanos somos muy buenos haciendo. Y ahí es donde van a estar todos nuestros trabajos en el futuro. Estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a preparar a la gente para que sean capaces de llevarlas adelante y de no dejarse vencer por ellas. Así que la siguiente revolución industrial, ¿qué nos va a traer? ¿Qué creéis? Si tenemos este patrón general y esta comprensión general de más o menos cuál es el futuro, vamos a volver a esa pregunta de cuál es el futuro de la educación, y hablemos de esto. Y voy a adoptar el mismo enfoque que he adoptado con la tecnología. Yo pienso que hay al menos 3 patrones inevitables o cambios inevitables que van a tener que cambiar, que producirse en el futuro de la educación. Y yo creo que hay algunos que son probables y otros que son unos que son inevitables y otros que son probables pero no inevitables. En primer lugar, vamos a cambiar de ese modelo de fábrica, de crear una cartera, digamos, una tubería llena de niños que para ir a las fábricas, y vamos a cambiar hacia una educación totalmente personalizada. En vez de tener a los niños sentados en filas aprendiendo todos la misma cosa, vamos a tener que cambiar a una personalización. En una época en la que la eficiencia ya está organizada y la producción también, tenemos que tener un mundo en el que seamos flexibles, adaptables y personalizables. Vivimos en un mundo que cambia constantemente, y eso significa que yo tengo que estar constantemente en alerta. Mi aprendizaje nunca va a terminar, y a mí me van a dar capacidad para tomar decisiones de una forma muy flexible, y todo relacionado con adaptación y con gestión de los fracasos. Eso va a requerir mucho aprendizaje individual para mí como aprendiz, como persona que aprende. No importa cuánto tarde, cuánto dure, estamos en una época. Nosotros somos buenos en la cuestión de la ineficiencia, y entonces vamos a cambiar constantemente. Todo el mundo tiene que tener un camino de aprendizaje personalizado e individualizado para que cada uno vaya por su camino. Segundo gran cambio. Yo no sé si aquellos que no sois educadores lo habéis notado, pero nosotros organizamos todo en la formación académica en torno al tiempo. Nosotros llegamos a un momento en que medíamos si alguien había conseguido algo, lo había hecho bien por el tiempo que había pasado sentado en una clase, ¿no? Todos tenemos una clase, y todos pensamos que una clase tiene que durar X minutos, ¿no? Y el día de un estudiante también tiene que durar X tiempo, ¿no? El año académico también, el curso académico dura tanto. Cuando terminan este número de días ya se acabó la educación. En el futuro no se va a organizar así. El tiempo, de nuevo, es ser eficiente, y eso no va a ser lo que importe. Nosotros vamos a organizar todo nuestro aprendizaje por competencias. Vamos a ir desarrollando nuestras habilidades, nuestras competencias de la forma que sea, no importa cuánto tardemos, tenemos que desarrollar esa competencia, y eso es lo que importa, y toda nuestra educación va a girar en torno a esas competencias. El tercer gran cambio. ¿Dónde se produce hoy en día el aprendizaje? Se produce en un sistema escolar, en un sistema educativo. El aprendizaje ocurre en un edificio concreto o a una hora concreta y de una forma concreta. Si todos vamos a aprender a lo largo de toda la vida, eso no puede ser así. Si nosotros vamos a pasar a un aprendizaje personalizado basado en las competencias, tenemos que estar aprendiendo en todas partes a todas horas. Así que vamos a cambiar de colegios hacia un ecosistema que va a sacar partido de toda la abundancia de conocimientos que hay en cada persona, en cada comunidad, en las ciudades y online también. Y lo que la tecnología va a tener que hacer, ¿no?, para nosotros, es conectar todo eso de una forma que tenga sentido para nosotros individualmente. Yo creo que estas 3 cosas son absolutamente inevitables y van a ocurrir a lo largo de los próximos 10 o 15 años. Luego hay otras preguntas que surgen entonces. ¿Qué pasa entonces con los planes de estudios, ¿no?, con los currículos?
No lo sé, yo no sé muy bien lo que va a pasar con los planes de estudios, pero realmente a mí no saber de algo nunca me ha impedido hablar de ello, así que voy a continuar hablando. Pero nosotros pensamos que los planes de estudios van a cambiar, van a ser playlists o caminos, vías, pathways, ¿no? De manera que nosotros, por ejemplo, tenemos los Legos, ¿no? Los Legos que son como piecitas que se pueden conectar para formar cualquier tipo de forma, ¿no? El aprendizaje va a ser así más o menos. Son contenedores que van a poder combinarse de formas distintas y conectarse de formas distintas que funcionan para una persona concreta y que luego se construyan buscando unas competencias concretas. No vamos a pensar ya en los planes de estudio de la misma forma. Los títulos, por ejemplo. Yo tengo un título de hace 20 años, yo qué sé. ¿Creéis que realmente ese título es relevante si yo mañana tuviera que buscar un puesto de trabajo? Bueno, quizá yo creo que no. Yo creo que el mío debería haber caducado ya, de hecho. Porque el mundo va a cambiar muy rápidamente y esto ya no vale. Si queremos construir en pos de competencias y queremos construir para el cambio, vamos a necesitar lo que yo llamo microcredenciales, ¿no? Lo que identificadores. Cuando hagas clic en uno de estos identificadores, va a abrir un montón de información, va a destapar un montón de información. Vas a pulsar sobre uno de ellos, Mozilla, por ejemplo, y puedes aprender lo que ha aprendido una persona, dónde lo ha aprendido, qué estándares tiene, y va a proporcionar muestras, pruebas de su competencia, de lo que es capaz de hacer esa persona. Y a medida que pensamos en este ecosistema, vamos a ir recopilando cuestiones que van a representar nuestro aprendizaje. Vamos a tener una cartera, una carpeta que va a consistir de estas microcredenciales, especificando un poco todo lo que hemos hecho en la vida y qué nos ha aportado todo eso. Los profesores. ¿Y qué ocurre con los profesores? Ahora mismo, en la mayoría de nuestros colegios seguimos teniendo clases donde los profesores están allí delante, y como yo estoy haciendo ahora aquí, precisamente, y hablándole a los estudiantes. La promesa de todo eso es que el profesor es el experto, los otros son novatos, digamos, neófitos, y que yo les voy a contar todo lo que necesitan saber. De nuevo, es muy eficiente esto. Pero es terrible para el aprendizaje. No tiene nada que ver con cómo debe uno aprender. No es sacar eficientemente la información de una persona e impartírsela a otra gente. Eso va a cambiar también. Y a medida que avanzamos hacia un aprendizaje personalizado basado en las competencias, los profesores van a ser, digamos, paladines. Paladines van a ser los codiseñadores de esos caminos, de esos playlists que los niños van a ir desarrollando por sí mismos. Van a ser codiseñadores de lo que los estudiantes hacen. En contraposición a decirles como expertos qué es lo que necesitan saber. Y quizá podemos llamarlos mentores, podemos llamarlos de cualquier otra manera, pero simplemente lo que van a hacer es asesorar y guiarlos. Y vamos a necesitar menos profesores. Esta sería la pregunta. No, en realidad no. Quizá necesitamos más, pero esta no es la pregunta. Si echamos un vistazo a la persona que tenemos a la izquierda y a la derecha, quizá se nos puede pasar por la cabeza que ambos podemos ser estudiantes y profesores a efectos de la educación. Y esto quizá podría parecer bastante farragoso, puede parecer algo como ciencia ficción, pero en realidad ya está sucediendo. Entonces, parte de lo que yo hago con mi ONG, como mi organización es, trabajamos en 10 ciudades en Estados Unidos para hacer exactamente este trabajo. Trabajamos con los empleadores en estas ciudades y los empleadores están empezando a describir las habilidades y las competencias que necesitan en los jóvenes para poder desarrollar el trabajo futuro. Entonces estamos trazando un mapa y estamos creando esta playlist, estamos obteniendo experiencias de museos, de bibliotecas, de escuelas, y las organizamos en una playlist personalizada para estas personas que deriva en estas competencias que en última instancia pueden llevar a trabajos y en capacidad de poder obtener este trabajo. Es muy complicado, es verdad, pero lo estamos viendo y estamos empezando a construir estos mapas. Un ecosistema o ecosistemas dentro de nuestras ciudades. Y lo que posiblemente hayamos aprendido más que nada, además de trabajar duro, es que para tener éxito
es necesario que todo el mundo participe. El aprendizaje no solamente pertenece a los profesores o a la escuela, sino que es una tarea de todos. Entonces, quiero terminar diciendo que espero trabajar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Thanks. Thank you. Hola, buenas tardes a todos. Como han dicho ya todos antes, gracias por venir. Si tenéis amigos que no están y creéis que les puede interesar, mandadles un mensaje y recordadles que lo pueden seguir por streaming desde la web del espacio. Y a los que estáis aquí y ya estáis siguiéndolo online, os recuerdo que podéis compartir opinión y sobre todo preguntas utilizando el hashtag TechSociety para participar, que es de lo que se trata. Connie acaba de decir que esto ya no depende solo de algunos, depende de todos. Todos estamos implicados en mejorar la manera en la que los niños aprenden, incluso en la que nosotros aprendemos, así que cuanto más participemos todos, mejor. Connie, gracias. Ha sido súper interesante, se me está montando el sonido. Quería preguntarte, ¿cómo crees que puedes convencernos de que todo lo que nos has dicho no es ciencia ficción y es realmente viable? ¿Esta es la primera pregunta? Bueno, hay un par de puntos en este aspecto. Déjame que hable primero sobre convencer. He trabajado en innovación y tecnología durante los últimos 10 o 15 años y una de las cosas que he aprendido es que, especialmente en el mundo de la educación, es imposible evolucionar llevando el cambio hacia la gente, digamos, empujando este cambio hacia la gente, y lo mejor es crear ejemplos para que los demás los vean, es decir, y para que digan, oh, esto es estupendo, yo también lo quiero hacer. La mejor forma para convencer a la gente es hacer las cosas, y esto es parte de nuestro trabajo. Estamos trabajando en estas 10 ciudades y vamos a pasar los próximos 2 años, haciendo esto. Entonces, en 2 años quizá me vas a decir, por favor, quiero hacer esto. Entonces, esto es parte del pensamiento fundamental a la hora de llevar a cabo estos cambios tan drásticos. Todos los cambios que se están produciendo pensaríamos que son ciencia ficción a menos que veamos que están pasando. Entonces tenemos que verlo, tenemos que sentirlo, tenemos que saber que existen, y entonces vamos a saber que existen y vamos a creerlo. Tenemos que asumir todos un cambio en cómo entendemos no ya el proceso de aprendizaje, sino incluso la palabra de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje que convirtamos en un modo de vida y no en un concepto que implica estudiar, por ejemplo, ¿no? Al final el niño considera que va al colegio no tanto a aprender como a prestar atención, estudiar y conseguir unos resultados. ¿Qué manera podemos encontrar para realmente conseguir contagiar las ganas de aprender? Quizás estamos en un momento un poco estancado, un poco sobresaturado, y nos cuesta entender el aprendizaje como una experiencia de placer. ¿Qué podemos hacer para contagiar ese sentimiento de entusiasmo por aprender a nuestros niños? Creo que esta es una de las partes más complicadas. Empezamos este trabajo hace unos 15 años y, digamos, queríamos cambiar este paradigma, como estamos diciendo. Todo el mundo tiene este concepto de la educación, algo que sucede en un edificio, y es algo que hay que hacer. Y pensamos que el aprendizaje es algo que vivimos. No sé si hay gente de alguna marca aquí, pero solemos hablar de que el aprendizaje es una forma de vida. Entonces, la única forma de empezar a tener esta sensación es ser más autorreflexivos, y conscientes en nuestra vida diaria. No, como sociedad, tanto los niños como los adultos no siempre somos conscientes de nuestra experiencia de mejorar en algo. Entonces, los psicólogos, hay un psicólogo que dice que de la Universidad de Chicago, que pasó su vida aprendiendo lo que se llama
flujo o caudal, y esto es algo de lo que te preocupas. Digamos, tienes esta sensación de estar en la corriente, siguiendo esta corriente. Entonces se trata de tener un reto que no sea demasiado difícil y no demasiado fácil, pero que te centres en él. Entonces hay que crear esta atmósfera. Esto nos pasa en todo momento, no solo en las escuelas, en la biblioteca, en los museos. Siempre estamos intentando mejorar, por ejemplo, en el deporte. Y creo que tenemos que aumentar nuestra conciencia de que esto también es aprender. Y tenemos que empezar a hablar de aprendizaje en todos los sitios donde se produce. Que al final es lo que estamos persiguiendo aquí. Confundimos el término con lo que sería enseñanza conectada o con el uso de la tecnología en las aulas o la presencia de los niños en el mundo tecnológico. Yo quería que nos comentaras este concepto de aprendizaje conectado, más allá de un ejemplo concreto. ¿Qué es? Sí, habría que retrotraernos a este flujo nocional, digamos. He tenido el privilegio de financiar estudios sobre competencias de gente muy joven que ha participado en medios digitales, en aprendizaje y demás. Y una de las cosas que hemos visto en más de 1000 niños es que hay 3 cosas que tienen que estar conectadas. Y esto es algo fundamental. Y hay 3 cosas que tienen que estar conectadas. Y esto es lo que decimos cuando hablamos de enseñanza conectada. Se trata de intentar mejorar algo que nos apasione. Tenemos que estar conectados con un grupo que comparta nuestros gustos para también intentar mejorar. Y en lo que estamos intentando mejorar es lo que está conectado a algo en el mundo real. Y cuando estas 3 cosas convergen, vemos un gran aprendizaje. Vemos que los niños que están afrontando increíbles retos, por ejemplo, nos encanta utilizar la frase time and task, tiempo y tarea, y los niños pasan horas y horas y horas tratando de mejorar, lamentablemente. Y aquí cuando nos confundimos el aprendizaje conectado con la tecnología, es que también hemos visto que estos niños que pasan tanto tiempo intentando aprender, parece que es muy complicado que estas 3 cosas converjan. Y después de vivir en diferentes instituciones, en diferentes lugares, incluso es más complicado. Entonces, por eso hemos mantenido esta conversación, para saber cómo podemos conectar estas instituciones, estos aprendizajes, para que tengan esta experiencia. De este aprendizaje conectado, en el que un niño que presenta una pasión puede conectar con otras personas que la comparten, y gracias a esa conexión y a que esa pasión pueda traducirse en algo de la vida real, le lleve a perseverar en el esfuerzo para conseguir sus objetivos. Un ejemplo práctico que podemos poner. Sure. I'll give Sí, te voy a dar 2, y uno sin tecnología y uno con tecnología. El primero que todos conocemos, creo, es el deporte. Si pensamos sobre jugar en un equipo de algo, por ejemplo fútbol o algo que con lo que estamos familiarizados, si realmente queremos mejorar jugando al fútbol, tenemos un grupo de gente, nuestro equipo, y estamos intentando mejorar todos juntos, y tenemos la promesa de a lo mejor una carrera profesional de fútbol, o a lo mejor en los Estados Unidos puede ser de una beca para ir a la universidad. Entonces se trata de llegar al próximo nivel dentro de un equipo, ¿de acuerdo? Entonces esto, el esfuerzo es una experiencia de aprendizaje conectado. Y una de las cosas que hemos hecho en nuestro trabajo, que hemos tratado de traducir en trabajos, no es, por ejemplo, no es algo fuera de lo común que a los niños les apasione la música. En algunas bibliotecas y museos hemos creado programas de música, y pueden ir, por ejemplo, y grabar sus canciones. Pueden ir allí y pueden mostrar su pasión. Todo el mundo quiere muchas veces ser artista pop, sobre todo cuando son jóvenes. Entonces, es maravilloso ver el número de capacidades que pueden ir
a la industria de la música, pueden ser ingenieros de sonido, pueden ser diseñadores gráficos, pueden ser muchísimas cosas. Entonces estos niños están construyendo sus competencias y saben que lo están haciendo. Pueden publicar un blog, pueden trabajar en un estudio de grabación. Hay muchísimas cosas que pueden hacer y a las que les estamos conectando. Entonces este es un ejemplo de una playlist, por ejemplo. Esto es una pasión que se conecta con la construcción o la formación de una carrera incluso profesional. Es una oportunidad para los jóvenes que puede traducirse en un empleo. Ahora el aprendizaje con un foco importante en el propio niño y en sus pasiones ya no es una labor única del docente, del profesor, sino que estamos todos implicados. ¿Significa esto que todos tenemos que estar al día informados sobre la nueva realidad en la que estamos viviendo con el fin de poder aportar a nuestros hijos la compañía o el impulso que necesiten? Yes. Sí. Dime. So there are a couple. Aquí hay dos partes que creo que son fundamentales y en parte debido al cambio que las herramientas digitales están provocando, y esto es que el trabajo está cambiando. Porque cuando pensamos en la industria musical, en el sector minorista, etcétera, todo esto está cambiando por la forma en la que utilizamos nuestras herramientas de medios digitales de formas muy distintas. Entonces, si nosotros como adultos no estamos participando, es imposible poder guiar a los jóvenes. Entonces, incluso al nivel de simplemente comprender y participar en los medios digitales, además de comprender hacia dónde va el trabajo, todos tenemos que convertirnos en alumnos y todos tenemos que empezar a participar para asegurarnos de preparar a nuestros jóvenes de la mejor forma posible. Viendo el aprendizaje de alguna manera, no como un juego, pero sí como algo ameno, que es lo que tenemos que intentar conseguir con los niños. ¿Cómo entra aquí la pieza del juego per se, del gaming y de todas las experiencias que la tecnología nos permite incorporar a través del juego con los niños, sea este como sea? Bueno, creo que esta podría ser una respuesta a esta pregunta. Uno de los hallazgos de nuestras investigaciones, a menudo creo que como adultos pensamos que nuestro interés y nuestra pasión es algo que aparece, digamos. Muchas veces este no es el caso. Cuando vemos a los jóvenes evolucionar, vemos toda la secuencia de actividades que llamamos actividades de pasar el tiempo y demás. Lo que vemos es que, bueno, lo estamos viendo muy a menudo. Lo que estamos viendo es que es necesario tener tiempo para ser alumno, es necesario tener tiempo para estar con nuestra comunidad social, para pasar el tiempo, para tener esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo, y es algo lo que estamos haciendo. Muchas veces estamos mirando por encima del hombro y nos estamos despreocupando de lo que pasa. Y quizá podemos ver algo interesante en lo que se está haciendo en nuestra comunidad. Pues quizá mi amigo está haciendo algo, mi amigo, mi hermano, mi hermana, quizá alguien está haciendo algo interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay mucha gente que está viendo un partido, por ejemplo, que comparte muchas experiencias. Entonces, pues podemos decir, oye, déjame que eche un vistazo a esto. Y podemos empezar a lo mejor a jugar, a hacer lo mismo. Entonces nosotros como alumnos tenemos que ser capaces de implicarnos, tenemos que ser capaces de jugar. Esto es una parte fundamental del aprendizaje, porque a veces simplemente pues lo intentamos, cometemos un error, y ya está, no pasa nada. Digo, quiero mejorar en esto me resulta interesante. Entonces empiezas a intentar mejorar, intentas profundizar en esto, intentas aprender, pero para todos nosotros tenemos que tener estas oportunidades de explorar y de poner todo en práctica, porque esto es una parte maravillosa para, digamos, combinar lo que nos interesa y lo que queremos aprender. Los niños más pequeños se relacionan con la tecnología como un paso más en el desarrollo de sus pasiones. Les gusta el Lego, ven vídeos de Lego, les gustan las muñecas, ven vídeos de muñecas, les gusta un cantante, ven vídeos de cantantes, o juegan con apps que tienen que ver con estas pasiones. Conforme crecen, su vida digital se concentra mucho más en su vida social. Y quizás la percepción que tenemos es que van dejando de lado
la vertiente de aprendizaje que les puede dar la tecnología. Todos los que estamos alrededor de ellos y en general tenemos miedo de la vida tecnológica y digital de nuestros hijos, ¿qué podemos hacer para impulsarla en positivo hacia el aprendizaje? Yeah, that's Sí, es una pregunta muy importante. Se trata a lo mejor de centrarse solamente en una interacción con los medios digitales. Entonces, yo tengo ya experiencia académica y de investigación, quizá voy a hacer referencia a muchos estudios. Entonces, a la hora de estudiar a los jóvenes y ver cómo participan en línea con los medios sociales, hemos visto que hay dos tipos de participación muy diferentes. Son totalmente distintos. Entonces, un tipo de participación es de tipo social, y esto es lo que acabas de describir. El 95% de todos nuestros hijos están en línea participando en medios y redes sociales, y cuando analizamos qué es lo que están haciendo, aquí está el kit de la cuestión en los medios sociales. Es exactamente lo que hacen fuera de línea. Entonces, si por ejemplo hay una persona que esté acosando y lo hace online, también lo va a hacer offline. Si mienten online, lo van a hacer offline también. No hay diferencia. Entonces, lo que digamos, a nosotros nos gusta poner el foco sobre estas herramientas porque se está teniendo el mismo comportamiento tanto en línea como fuera de línea, independientemente de dónde se produzca. Pero el segundo tipo de interacción en línea, del que nunca se habla en los medios de comunicación, tiene que ver como que entre el 10 y el 15% de jóvenes están online buscando cosas que les interesan. Entonces hay grupos de interés. Por ejemplo, puedes ser gamer en internet, puedes acceder en internet y te pueden ayudar a mejorar a través de comunidades. Por ejemplo, gente aficionada al anime japonés, puedes encontrar comunidades que estén interesadas en esto, por ejemplo en vídeos y demás. Hay muchísimas comunidades que están dando grandes cantidades de información. Quizá este es el mejor tipo de aprendizaje que jamás he visto. Cuando tenemos este miedo acerca de que nuestros jóvenes se impliquen con los medios digitales, tenemos que ser mucho más confiados en este sentido. Tenemos que saber que esto les puede ayudar a ser buenos ciudadanos, buenas personas. Y lo que es más importante es que tenemos que enseñarles cómo utilizar estos medios digitales para que se conviertan en creadores. Y ahora mismo solamente el 10% de la población está accediendo a esto. El 90% están ahí simplemente y no saben cómo convertirse en participantes y en estos creadores. Para mí, este es el problema. No solamente en el miedo de utilizar estos medios digitales o el miedo que esto nos produce, sino que tenemos que impulsar la participación de nuestros menores en estas comunidades. Todo es trasladar el entusiasmo a los niños por todo, en general. Es verdad que los niños se entusiasman mucho antes que los mayores. Debe ser que lo vamos perdiendo con el tiempo. Pero también es verdad que aunque decías que el aprendizaje debe ir progresivamente dejando de ser un elemento único del colegio y de las escuelas, todavía el profesor, que terminará siendo un mentor, es un elemento clave en la pasión por el aprendizaje y en la enseñanza a los niños. Pero ¿quién va a enseñar a los profesores a ser mentores? So there are Hay un par de formas de pensar en esto. Otra cosa que quería decir sobre tener miedo sobre el hecho de que nuestros jóvenes participen con los medios digitales es que mi gran miedo es que nosotros como adultos tenemos que desempeñar nuestro papel y ayudar a estos niños a utilizar los medios digitales para producción y creatividad. Entonces, cuando decimos no, estamos perdiendo esta gran oportunidad para que participen y de participar con ellos, con estos medios digitales, para cambiar incluso el mundo y para que persigan cosas que les importan. Este también es un gran miedo para mí. Y en el caso de los profesores hay muchísima crítica sobre que los profesores no quieren cambiar, no quieren asumir los nuevos medios digitales. Entonces hay un par de cosas en este sentido que son importantes. Una es que creo que tenemos que preguntar a muchos de nuestros profesores. Creo que ya están llevando a cabo tareas muy importantes. Entonces, si queremos ser partes del cambio, tenemos que darles libertad y darles la oportunidad y los recursos de que lo hagan y no simplemente preguntarles. Y lo segundo es que todos sabemos
ya lo sepamos de forma intuitiva o a partir de las investigaciones, no podemos enseñar algo que no hemos aprendido antes, no es posible. Entonces, para que cambien a ser mentores, tienen que tener la posibilidad de aprender, tienen que ser, mentorizados, tienen que adquirir las mismas competencias y habilidades para poder enseñarlas a posteriori. Estamos diciendo es que cada uno vamos a crear nuestro propio aprendizaje y el aprendizaje de aquellos a quienes estamos acompañando como mentores. Este concepto de aprendizaje, tú estabas comentando antes que es evolutivo o que es permanente en el tiempo, no debe terminar, y sin embargo da la sensación de que ese no terminar nunca es una tarea inacabada, precisamente porque no termina. Me estoy liando. Lo que quiero decir es, estamos muy acostumbradas las personas, especialmente hoy en día, lo decías tú antes, la eficacia, los resultados, a conseguir los objetivos, y cuando los has conseguido pasas página y vas a por otro. Este aprendizaje permanente del que tú hablas es una sensación permanente de no fulfillment, o de que no has completado tu tarea. ¿Cómo convertir esto en algo que podamos entender teniendo en cuenta que somos quienes somos y estamos donde estamos? Yep. You have to have milestones and markers. So... Bueno, hay algunos aspectos importantes aquí. Vamos a pensar en un músico, por ejemplo, o en un atleta. Nunca, a lo mejor nunca diría que quiero dedicar mi vida a ser un atleta profesional, pero siempre estamos intentando mejorar, siempre estamos intentando reconocer nuestra competencia. Queremos seguir progresando en una orquesta, siempre queremos reconocer nuestra competencia y alcanzar estos hitos, digamos. Entonces, tenemos que saber que hay más que hacer, que hay más cosas para seguir mejorando. Entonces, creo que vamos a volver atrás y decir que otra cosa que sabemos sobre el aprendizaje es que el aprendizaje requiere, el desempeño. Entonces, tenemos que desempeñar lo que sabemos hacer. Y lo que pasa con este desempeño es cuando llegamos al momento en el que consolidamos todo lo que hemos aprendido y hacemos que esto funcione para nosotros. Entonces, cuando estamos siguiendo estos caminos, tenemos que saber cuáles son estos momentos cuando se está produciendo el aprendizaje o el desempeño. Estos momentos son hitos, digamos, a los que podemos incluso rendir pleitesía, por decirlo de alguna manera. Entonces, los niños muchas veces pasan muchísimo tiempo preparándose para estos momentos. Por ejemplo, mi hijo esta noche está en un avión. Él ha pasado las últimas tres semanas ensayando y saber qué es lo que tiene que hacer en su desempeño. Entonces va a lograr su objetivo y va a seguir sabiendo que hay muchísimas cosas que tiene que seguir aprendiendo. Lo que parece es que estamos en una sociedad en la que se va acabando la pasión por hacer cosas nuevas, ¿no? Y que queremos los resultados fáciles. La última sesión de Aspen y del ciclo Tech Society contó con la presencia de Darío Gil de IBM, que nos habló mucho de inteligencia artificial, y es un tema tan apasionante como controvertido. Las opiniones siempre se disparan hacia todos los lados y a unas personas les parece extremadamente interesante y a otras, con esto que decías tú de lo que parece que implica y puede que no implique, les produce temor. Y sin embargo, tú comentas que es la próxima revolución, que ya está aquí y es el mundo al que tenemos que preparar a nuestros niños para que tengan las competencias para ser capaces de desenvolverse. Pero ¿cómo hacemos no ya solo el cambio en el aprendizaje para desenvolverse en un mundo de inteligencia artificial, sino el cambio de percepción sobre las bondades o las precauciones que tenemos que tomar? Yeah. Sí, creo que parte de todo esto es que tenemos que ser testigos de parte de nuestra historia. Entonces, siempre que se producen estos cambios, la sociedad muchas veces se asusta. Hemos cambiado, por ejemplo, de las tablillas a la prensa escrita. Y en aquel momento, la sociedad del momento dijo que era algo terrible. Por ejemplo, nos asustaba
saber qué es lo que se podía compartir en los libros. Por ejemplo, cuando cambiamos a la radio, la gente se asustó muchísimo por lo que se podía compartir a través de la radio. Entonces, siempre que hay un cambio masivo en tecnología, tenemos que ser conservadores porque el cambio siempre es complicado. Entonces tenemos que seguir recordándonos que esta ha sido la historia. En última instancia, yo pienso que hemos progresado. Y de hecho, yo soy muy optimista sobre la tecnología que nos hace inteligentes y, digamos, lo que nos ayuda a la hora de llevar a cabo nuestras tareas en nuestra vida, con nuestros niños y demás. Entonces, mientras sigamos creando las infraestructuras necesarias para ayudar a nuestros jóvenes, me apasiona el futuro, el aspecto que puede tener este futuro, pero como adultos creo que tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer para gestionar este miedo y para ser capaces de empezar a pensar en el futuro para nuestros hijos. Los que estáis aquí o a los que estáis viéndolo por streaming, a que hagáis preguntas, hemos hablado de contagiar pasión a los niños y estamos hablando de mucho cambio. ¿Qué es más importante? ¿El cambio personal que hagamos nosotros? ¿El cambio cultural o social que hagan nuestros países? ¿O el cambio de ejecución por parte de los gobiernos a la hora de plantear los sistemas educativos? ¿Cambio personal, cambio cultural o cambio ejecutivo? So my first answer. Mi primera respuesta sería todos. Si me dices que elija uno, creo que lo que marca la diferencia con el cambio hacia la inteligencia artificial y lo que está haciendo que el mundo sea más inteligente es que tenemos que entender lo que nos hace únicos. Entonces creo que lo más importante es nuestra propia comprensión personal, lo que significa para nosotros, lo que significa ser alumnos, lo que significa participar en el cambio, y tenemos que tener estos momentos de reflexión, y este es el motivo por el que estas reuniones son tan importantes, porque tenemos que tomar un tiempo para reflexionar y saber cómo nos organizamos, cómo pensamos que queremos que sea el mundo. Entonces, la inteligencia artificial es simplemente una herramienta. Simplemente tenemos que preguntarnos qué queremos hacer con ella y cómo vamos a generar este cambio. Tenemos que saber cuáles son nuestras motivaciones para conseguir que este cambio se haga correctamente. Pues tú misma, por favor. Valiente. Muchas gracias. De hecho, tenía muchas ganas de escuchar a Connie porque hace tiempo que sigo la experiencia de learning en distintas ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Filadelfia y en distintos lugares. Y yo creo que es una experiencia que es... Oh, great. Yo creo que es muy prometedora por las razones que haya explicado, pero yo creo que además hay otra razón que me gustaría que ella explorara, ¿no? Creo que además tiene un potencial enorme para resolver uno de los retos más cruciales en nuestra sociedad, que es la desigualdad educativa. Precisamente el alumnado en entornos empobrecidos o que tiene, ¿no?, entornos que no tienen muchos recursos educativos son los que están más desconectados de la escuela, que es el único lugar donde podrían aprender alguna cosa, y son los que tienen menos oportunidades de abrirse al mundo y de aprender cosas distintas de lo que la escuela les puede ofrecer. Y normalmente son escuelas que son pobres también educativamente en ocasiones, no siempre, por supuesto, ¿eh? Entonces, creo que precisamente esta iniciativa o la propuesta que tenéis va de la adquisición de nuevas competencias, pero va también del enriquecimiento de las oportunidades educativas. Es decir, por primera vez, si este tipo de iniciativas que intentan articular el aprendizaje que tiene lugar en otros sitios que no son la escuela, si se articulan bien y si se hacen accesibles a todo el alumnado, realmente puede ser una oportunidad para que la vida de muchos jóvenes que están en entornos más empobrecidos, digamos, prospere, ¿no? Porque ya no va de los conocimientos académicos que son más propios, son más afines a las clases medias, sino va de adquirir competencias, de hacer cosas, de aprender haciendo. Y eso seguramente conecta mucho más con las motivaciones y con las inquietudes de determinados alumnos. Entonces, sé que es un proyecto muy complejo porque
yo qué sé, incluso los badges, ¿no?, que dice este tipo de credenciales. Para que este ejercicio tenga valor, tienes que crear un entorno que reconozca esos badges, que les dé un valor real y no simbólico, sino que sea real, que realmente te sirva para, o que te abra puertas o te sirva para hacer cosas, ¿no? O sea, hay muchos retos que hay que acabar de concretar, pero creo que tiene que ver con el nuevo paradigma educativo, pero tiene que ver también con resolver un tema crucial, que es el diferente acceso que tienen los chicos y chicas y los niños a los recursos educativos del entorno. Yo creo que efectivamente es una pregunta muy interesante. No se trata solo de preparar a los niños, no para nuestro mundo, sino para el que va a ser suyo, sino de poner las oportunidades reales en las manos de los niños, porque al final, para tener ganas por aprender, no hace falta más que tenerlas, ¿no? Y de alguna manera muchos de estos niños efectivamente no tienen las mismas oportunidades en el mundo físico, y esta conexión y este tipo de organización del aprendizaje favorecerá las oportunidades generalizadas. No sé si había más preguntas. Antes he visto manos. Thanks for your speech. Muchas gracias por tu charla, ha sido muy interesante. Me ha chocado, estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero me ha llamado la atención que al principio 2 o 3 veces ha dicho: queremos ayudar a los profesores en sus escuelas o en su aula, cuando me parece que, por otra parte, la mayor parte de lo que se propone, lo que usted proponía, no cabe en un aula, y quizá el mayor problema de la escuela sea hoy el aula. Esas experiencias, esas imágenes que veíamos de pequeños grupos de jóvenes concentrados en algo que les interesa, también son muy interesantes, pero uno teme que pudiera alejarse el foco y aparecer otra vez el aula, ¿no? El aula en castellano, en latín, era el sitio del ceremonial, y en inglés peor, es la classroom, es la sala de la clase, es decir, la sala de esa categoría de gente de una misma edad a la que tratamos por igual, hacemos repetir lo mismo, etcétera, etcétera, o la sala de la lección. Y a mí me parece que las dos cosas sobran, y quizá la tarea en este momento, lo que más tiene que cambiar quizás sea una implosión hacia adentro, ¿no? El que en la escuela desaparezca el aula, que es demasiado rígida para la diversidad de los niños y niñas, demasiado rígida, yo diría, para un solo niño o niña, pero a la vez esas experiencias de personalización pueden ser demasiado amplias para cualquier profesor, incluso para un profesor que aprende. Y quizá por eso haya que romper esa relación de un profesor X alumnos y romper esos espacios y esos tiempos, ¿no? Y la segunda pregunta, si me dejan, ¿puedo? Sí. Ha mencionado el caso de los escribas. Los escribas no tuvieron mucho éxito, pudieron parar 20 años la imprenta en París, pero los profesores estaban interesados probablemente en el libro, porque el libro facilitaba enormemente su trabajo. Claro, no fue el libro de texto. Los escribas eran una parte de los interesados, otra parte eran los profesores. El libro probablemente los podría haber descolocado, pero el libro de texto no. El libro de texto era la formalización de lo que ellos querían hacer, y facilitó mucho la clase, y por eso está todavía hoy y resiste hoy, ¿no? Entonces, con la tecnología hoy existe también esa posibilidad. Existe la posibilidad de utilizar la tecnología para reforzar el control del aula. No tiene un nombre claro, pero eso que llamamos aulas inteligentes, LMS, esos entornos en que el profesor lo controla todo, en los que el alumno ni siquiera puede dejar soltar la imaginación, porque sabemos lo que hizo cada segundo, cómo lo hizo, etcétera, son un riesgo. Yo creo que es un riesgo limitado. Es mucho más difícil domesticar la tecnología de lo que fue domesticar el libro, pero creo que hay que reconocer el riesgo y no dar por sentado que digitalización será inevitablemente una mejora del aprendizaje. No sé, Connie, si quieres comentar algo. Ha habido muchas cosas, has dicho muchísimas cosas. Sí, hay un par de comentarios que quiero hacer, y es que parte de lo que nosotros aprendemos con nuestro trabajo es que, por un lado, es extremadamente importante innovar y experimentar,
y hacernos una idea o concebir la innovación. Hablamos como una estrella que nos guía, ¿no? Queremos que se produzca un cambio. Luego tenemos que decir cómo podemos hacerlo de forma, digamos, incremental, progresiva, ¿no? Cómo vamos a implantar este cambio en sectores que no son el de la educación. Hablamos de la disrupción, ¿no? Hoy en día Uber es la disrupción de los taxis, Airbnb la de los alojamientos, pero aquí estamos hablando de niños y no queremos hacer una disrupción, una ruptura porque es un riesgo demasiado grande en cuestiones que tienen que ver con nuestros hijos. Así que queremos hacerlo de una forma progresiva, incremental, y lo que nosotros hacemos es ir construyendo esas playlists con los profesores, que les permita a los profesores hacer una pequeña porción, pero luego muy transparentemente poder conectarse con un montón de cosas que están ocurriendo en torno a la ciudad, que luego a su vez pueden conectarse con lo que ocurre en la clase. El profesor puede estar formando. Sabemos que los libros de texto y sobre todo los de matemáticas pueden ser muy rígidos y muy lineales, pero si eso lo podemos conectar con proyectos de involucración con la comunidad y hacerlo de una forma mucho más fluida e informal en la comunidad, podemos crear playlists que conecten también esas experiencias, y de esa forma empezamos a abrir el colegio a la comunidad de una forma más fácil y más inteligente, para que se conecte también con el resto de las cosas increíbles que están ocurriendo alrededor de los colegios. No queremos tener una implosión, queremos hacer las cosas de forma incremental para que vayan mejorando y a la vez y continuar experimentando e innovando. Esa es una cosa que yo diría al respecto. La otra cosa que me sugiere lo que tú dices es que la tecnología, los sistemas de gestión de aprendizaje, los LMS que decías, etcétera, y esto lo digo como educadora, nosotros tenemos la tendencia de traer la tecnología a la clase existente de una forma que en general la hace más eficiente, pero mantienen ese statu quo una y otra vez. Así que tenemos que pensar la forma en que los medios digitales han cambiado la interacción, el aprendizaje. Esa es la base del aprendizaje. Pequeños cambios que cambian la forma en que nos relacionamos e interaccionamos con ella. Nosotros podemos decir la tecnología no importa para el aprendizaje. Yo diría que la forma en que utilizamos la tecnología no importa para el aprendizaje, pero tenemos que experimentar para ver cómo utilizamos los medios digitales para cambiar la experiencia del aprendizaje en sí. Y eso no lo hemos hecho todavía, yo creo, en muchas de las clases de las que nosotros creo que estamos hablando, ¿no? Twitter, Mar Castro, que se dedica al concepto y la filosofía de la netiqueta, nos pregunta si estás de acuerdo con esta afirmación. Conocerse mejor, conocer nuestras pasiones y saber más sobre lo digital, más pasión y autenticidad, ¿van a ser un valor añadido en la sociedad tecnológica? Entre estos muchos budgets, el hecho de que tú tengas el impulso de perseguir una pasión y tengas además el conocimiento de la tecnología, ¿hará que tengas un valor añadido? If I understand the question. Si entiendo bien la pregunta, yo creo que sí. Si pensamos desde el punto de vista de un empleador, yo tengo una organización y yo me digo, si una persona que viene a postularse para un puesto tiene una pasión increíble y eso está alineado con su trabajo y con sus habilidades, sin duda alguna tiene un valor añadido increíble. ¿Sala? Sí. Pues primero el que le he visto antes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y creo que da lugar a un debate muy, muy interesante, ¿no? De todas formas, mi pregunta va desde la perspectiva que creo... Me presento, soy tecnólogo, antes que lo digo por lo que voy a decir, ¿no? Siempre desde el mundo de la educación, siempre, fundamentalmente ahora, se está cuestionando mucho qué tipo de educación hay que hacer, qué tenemos que enseñar a los niños, la evolución de la sociedad hasta el día de hoy, como has hecho en el inicio de la presentación. Y la gran pregunta es hacia dónde va la tecnología. Yo creo que no es esa la pregunta que hay que hacer para el mundo. ¿Qué tenemos que educar o cómo tenemos que enseñar a los niños? La pregunta clave realmente es ¿cuál es la visión y la misión de la humanidad? Si eso lo llevamos a la sociedad y lo llevamos a los distintos países, a partir de ahí tenemos
¿Qué respuestas tenemos que dar a esa pregunta? Lo pongo en un contexto muy concreto. Cuando uno entra en una página web de un gobierno, de una administración, las palabras dedicadas a educación, a sociedad, al futuro, sobre la misión y la visión es cero. O sea, no se habla qué tipo de sociedad queremos construir. A partir de ahí es imposible desarrollar un programa educativo o una política educativa de ningún sitio. Son contados los países, y existen algunos, en los cuales sí han definido claramente qué es lo que quieren para su sociedad y cómo quieren educar a los chavales para desarrollar esa sociedad del futuro. Pero esa es la clave. A partir de ahí vendrá la innovación tecnológica, los métodos, los procedimientos, etcétera. Pero mirar la tecnología, si va a haber robots, no va a haber robots, cuáles son los puestos de trabajo, a mí me da igual si soy una sociedad agrícola. O sea, ¿cómo me va a importar a mí si un robot me va a quitar mi puesto de trabajo en Sudán? La preocupación que yo tengo en Sudán por la inteligencia artificial y por la robótica es cero. Lo que sí me preocupa muchísimo es el cambio climático, cómo afectan los distintos contaminantes y cuál va a ser el efecto del cambio climático en mi país, ¿no? Y para terminar, hay un punto que me parece muy preocupante, y es la gran brecha digital que se está produciendo por el fuerte impacto de la tecnología. Estamos hablando de unos escenarios que prácticamente llegan al 5% de la población mundial. El resto de la población mundial no tiene acceso a la tecnología, y lo que es más preocupante es el acceso a la banda ancha. O sea, si no tienes acceso a banda ancha, los contenidos multimedia y enriquecidos que necesita una sociedad para poder trabajar en un entorno en red no tienen sentido, porque no tienen acceso a ellos. Entonces, esa brecha digital es realmente un tema muy, muy preocupante y que está incidiendo de forma muy negativa en la gran separación y el avance de unos países con respecto a otros. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Gracias. Gracias. No lo ponen fácil, ¿eh? Sure, and Sí, hay tres cosas que has comentado que son muy interesantes, la verdad. En primer lugar, no estoy totalmente en desacuerdo con lo que has comentado, en el sentido que tenemos que saber lo que queremos para nuestro mundo, pero lo que añadiría es que ya hemos tenido estas conversaciones durante miles de años. Es decir, no tenemos que evitar esta conversación. Entonces estamos desarrollando modelos para la educación. Hemos desarrollado estos modelos en un contexto en el que digamos que la filosofía no es algo nuevo para nosotros. Entonces, por eso estamos desarrollando todo esto. Pero hay dos partes en este sentido que creo que organizarían un poco esta estructura. Por ejemplo, la economía nos conduce, digamos, independientemente de cuál sea nuestro punto de vista, desempeña un gran papel entre los jóvenes. Tenemos que entender esto. Y lo segundo sería que parte de lo que nos hace humanos es la capacidad de trabajar con herramientas. Y las herramientas que tenemos, somos humanos en relación con nuestras herramientas, y estas herramientas determinan en muchas maneras cómo nos relacionamos y cómo pensamos. Entonces, el papel y el lápiz ha determinado en muchas formas cuál ha sido el aspecto de la experiencia educativa. Entonces, se trata de entender cuál es el aspecto que va a tener nuestra educación futura, y esto es lo importante. Entonces, de esta manera respondería retrotrayéndonos un poco, pero no estoy totalmente de acuerdo contigo sobre la brecha de participación. Creo que el acceso a Internet ha cambiado drásticamente y se ha seguido cambiando durante los últimos 5 años. Entonces, en ese sentido, creo que podemos discrepar. ¿Está en la primera fila? Gracias. Pensando en la imagen que ha proyectado antes de la clase en China, con muchísimos alumnos, cada uno en una mesa individual, pensando también en que ahora podemos aprender en cualquier parte, cómo todo este cambio va a influir en los espacios, en el entorno más físico del aprendizaje. Sí, creo que esta es una pregunta bastante importante. Una vez más, parte de lo que hemos aprendido a partir de nuestras investigaciones es que el mejor aprendizaje es social, el mejor aprendizaje es cara a cara. Entonces, seguimos, es decir, diseñamos para el alumno, no para el profesor, no para la administración, no para medidas de responsabilidad de ningún tipo, sino para el usuario. Queremos diseñar la experiencia de aprendizaje. Lo hemos visto en muchos entornos, en muchas escuelas.
la tecnología aumenta el conocimiento, no lo sustituye. Esta interacción cara a cara nos hace más inteligentes y mejores cuando la utilizamos bien. Entonces creo que el aprendizaje seguirá siendo cara a cara e incluso puede serlo más en el futuro. El mejor aprendizaje sigue siendo cara a cara, que la tecnología no elimina lo que ya conocemos, sino que puede incluso mejorarlo. Yo os invito a todos a dos cosas. Una, a que vengáis el 19 de junio a la próxima sesión de Tech Society, que hablaremos con Eli Pariser, y a que trabajemos todos para contagiar pasión a nuestros niños por aprender, y a que ese aprender sea un estilo de vida y no una tarea que van a ir a cumplir cada mañana al colegio. Gracias, Connie. Gracias a vosotros. Thank you. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Thank you, everyone.